muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer participar de las reuniones de los hermanos ecuatorianos y hoy vamos a desarrollar el tema de tratamiento de la osteoporosis según el riesgo de fractura. Bueno, vamos a desarrollar el tema de tratamiento de la osteoporosis estratificado según el riesgo de fractura. Y para eso vamos a recordar que tenemos agentes farmacológicos en el tratamiento de osteoporosis con acción antirreabsortiva como los bifosfonatos, alendronato, risedronato, ácido zoledrónico, ivandronato, pamidronato, denosumab como bloqueante de la unión de los receptores RANKI y RANK ligando, calcitonina que tiene menos indicaciones en este momento, y la terapia hormonal de reemplazo como prevención del desarrollo de osteoporosis en la perimenopausia. Agentes proformadores como el teriparatide, el romosozumab y el abaloparatide. El abaloparatide algo demorado en su liberación al mercado por ahora, pero teriparatide que ya tiene muchos años en el mercado. Y el romosozumab que en realidad tiene una acción dual, tiene una acción proformadora, pero también una débil acción antirreabsortiva, que ha aparecido en el mercado en los últimos años. Siempre vamos a administrar calcio y vitamina D a todos nuestros pacientes, manteniendo niveles adecuados de vitamina D por encima de 30 nanogramos por mililitro. Y tenemos también algunos datos sobre lo que es la terapia combinada, secuencial o sucesiva, que esto significa administrar un proformador seguido de un antirreabsortivo, que sería la terapia combinada sucesiva, o la terapia combinada simultánea, que significa administrar un proformador y un antirreabsortivo al mismo tiempo. Sabemos que existe lo que se llama la cascada de fracturas, en el sentido que cuando ocurre una fractura, el riesgo de que ocurra una segunda fractura aumenta muy marcadamente, particularmente los 2 años posteriores a la fractura inicial. Y esto es un periodo que últimamente se le ha dado en llamar periodo de fractura inminente, los posteriores 2 años a una fractura que haya ocurrido, y este aumento de la posibilidad de fractura va disminuyendo a medida que pasa el tiempo y disminuye marcadamente luego del segundo año de que ocurrió una fractura. Y esto ocurre para cualquier fractura que haya ocurrido en el esqueleto, teniendo la idea de que cuando una persona se fracturó el radio, lo más probable es que se fracture el otro radio. Si se fracturó un cuerpo vertebral, la mayor chance que se fracture es de otro cuerpo vertebral. Lo mismo pasa con el fémur. Pero en general, cualquier fractura, cualquier paciente que haya presentado una fractura tiene mayor riesgo de presentar una segunda fractura que una persona que nunca tuvo una fractura. Y esto es lo que se llama entonces la cascada de fracturas. ¿A quién vamos a tratar con osteoporosis primaria? Esto no aplica a la forma secundaria de osteoporosis. Aquellas personas con un test score por densitometría más negativo que menos 2,5 en columna lumbar y o fémur proximal, a pacientes con fractura previa independientemente del valor de densidad mineral ósea y a pacientes con valores de FRAX para osteoporosis mayor a 20% o para fractura de fémur mayor al 3%, como concepto general. Sabemos que hace ya unos años se desarrolló el instrumento FRAX, que es un instrumento predictivo de la probabilidad que ocurra fractura para los próximos 10 años, y que esto fue validado ya en muchos países del mundo, un desarrollo inicial de la Universidad de Sheffield con el doctor John Keynes, y que se basa en la integración de la densidad mineral, la edad, el género y factores de riesgo, como son el índice de masa corporal bajo, la fractura previa, la historia parental de fractura de cadera, el tratamiento con corticoides, el hábito de fumar, el hábito de tomar alcohol, el tener artritis reumatoidea y otras causas secundarias de osteoporosis. El sentido de esto es integrar densidad mineral con o sin densidad mineral los factores de riesgo que puede presentar un enfermo para el desarrollo de osteoporosis. Recientemente el grupo de IOF, en el cual tuve el gusto de participar, desarrolló y publicó el algoritmo de manejo de fractura en pacientes con bajo, alto y muy alto riesgo de fractura. Es un panel en donde participaron varios miembros de la International Osteoporosis Foundation de todo el mundo. Y ahí se pudo determinar, en este gráfico que ya tiene unos cuantos años, que si uno compara edad en el eje horizontal con probabilidad de FRAX en el eje vertical, vemos que si nuestro paciente cae en la zona naranja se va a considerar tratamiento, si cae en la zona intermedia se va a considerar medición de densidad mineral,
y si cae en la zona verde, vamos a administrarle calcio y vitamina D y controles posteriores, pero no un antirreabsortivo. Lo mismo pasa si esto lo queremos estratificar por riesgo de fractura, bajo, alto y muy alto, y ahí podemos desarrollar el concepto de que si nuestro paciente cae en la zona verde, el riesgo será bajo, si cae en la zona intermedia, el riesgo será alto, y si cae en la zona roja, el riesgo será muy alto, y en ese caso nos vamos a orientar a la administración de un proformador. En cuanto a umbrales de intervención terapéutica, estos fueron fijados para varios países de América Latina, y se ve en este caso para Argentina que el dibujo de la curva es muy parecido para todos los países del mundo, incluyendo Argentina y varios países de la región, México, Colombia, Ecuador, Perú, y podemos ver que si nuestro paciente cae en la zona roja, será un paciente de alto riesgo, y si cae en la zona verde, de menor riesgo. Y esto tiene implicancias, digamos, terapéuticas. Cuando en Exeo y OF se integró el diagnóstico y manejo de osteoporosis, tenemos la integración de factores de riesgo, del diagnóstico por densitometría, como estuvimos comentando previamente, el valor de FRAC según el país que estemos haciendo nuestra práctica, y la información adicional en cuanto a marcadores de recambio óseo, función renal y factores secundarios de osteoporosis. También hábitos de vida, que son muy importantes, como la ingesta de proteínas y de calcio, los valores de vitamina D, ingesta de vitamina D, y la prevención de caídas, básicamente. Y entonces vamos a orientarnos hacia un tratamiento farmacológico, en los casos que vamos a determinar ahora en las próximas imágenes. Vamos a inclinarnos a administrar un antirreabsortivo o un proformador. Siempre los antirreabsortivos incluyen bifosfonatos orales, parenterales de denosumab, la terapia hormonal que se utiliza básicamente como prevención, en el caso de raloxifeno y basedoxifeno, y formadores como son el teriparatide en aquellos pacientes con riesgo de fractura inminente, el periodo de riesgo de fractura inminente, 2 años, el periodo que sigue 2 años a la ocurrencia de una fractura, y la probabilidad de un alto riesgo de fractura. Y el seguimiento, que normalmente se hace con densitometría, con marcadores de recambio en los casos que se pueda disponer de ellos, para determinar si el paciente es adherente al tratamiento y cuál es la respuesta que estamos teniendo a nuestro tratamiento. Entonces, vamos a ver de nuevo que si nuestro paciente cae en la zona de bajo riesgo, vamos a optimizar la ingesta de calcio y el nivel de vitamina D, hacer un programa de ejercicio, prevención de fractura y estilo de vida en el sentido de tabaco, alcohol, de limitar el tabaco y el alcohol, y considerar la terapia hormonal de reemplazo si uno está hablando de prevención, y la probabilidad de utilizar SERMs en cuanto a la prevención del desarrollo de osteoporosis en la perimenopausia. Si tenemos un paciente con alto riesgo, a lo que ya dijimos, le vamos a agregar la adición de un fármaco, que puede ser un bifosfonato oral o parenteral, como inhibidor de la reabsorción. Y si tenemos a nuestro paciente que nos cae en la zona de muy alto riesgo, a lo que ya dijimos, le vamos a agregar, si es posible de entrada, un agente anabólico como teriparatide o como romosozumab. Muy bien. En este estudio FRAME es un estudio de 1 año de romosozumab, y que luego se hizo la transición a denosumab, y lo que vemos que durante el periodo de 12 meses que los pacientes recibieron romosozumab tuvieron un aumento sostenido y progresivo de la densidad mineral, y que luego ese aumento sostenido y progresivo, tanto en columna lumbar como en cadera, se mantuvo y aumentó con la administración de denosumab hasta un periodo de 10 años. Al periodo inicial del estudio FRAME y FREEDOM de romosozumab le siguió un periodo prolongado de mantenimiento con denosumab posterior. Si uno quisiera integrar todos los estudios de registro que hay para nuestras moléculas, vamos a ver que en verde vamos a ver los proformadores como teriparatide, romosozumab y avaloparatide, que está próximo a aparecer, y tenemos en un color más pálido, verde pero con fondo pálido, a los antirreabsortivos como risedronato, ivandronato, denosumab, alendronato, raloxifeno y ácido zoledrónico, haciendo la salvedad que el ranelato de estroncio salió del mercado a nivel mundial por eventos colaterales básicamente cardiovasculares. Lo que ven en los cuadrados pequeños es los nombres de los estudios de registro de cada molécula, y lo que ven abajo de todo
es la acción que tiene cada molécula en cuanto a la antirreabsorción o a la proformación. Y si hay moléculas que son nuevas o si son antiguas, y si además tienen algunos otros efectos, como es el caso del denosumab. El riesgo relativo de cada tratamiento en cuanto a versus placebo para fracturas no vertebrales y su reducción, vamos a ver que todos los agentes, excepto el ivandronato, que no fue potenciado en ningún estudio para demostrar esto, disminuyen el riesgo de fracturas no vertebrales. Esto es para valoparatide, teriparatide, denosumab, ácido zoledrónico, para alendronato, para risedronato, nuevamente para denosumab y para raloxifeno en menor medida. La disminución del riesgo relativo de fracturas no vertebrales. Este estudio es un estudio desarrollado por McCloskey y colaboradores, en donde se estudió la eficacia del romosozumab en pacientes con alto riesgo de fractura basal, un estudio post-hoc del primer año del estudio FRAME, que fue el estudio de romosozumab. Y lo que vemos que la probabilidad de fracturas clínicas, fracturas osteoporóticas globales, osteoporóticas mayores y no vertebrales, disminuyó en todos los casos con la administración de romosozumab. Es lo que vemos en los 4 gráficos que vemos acá, incluyendo las no vertebrales. Este gráfico es el mismo que acabamos de ver previamente, en donde los pacientes con muy alto riesgo se recomienda el inicio de entrada del tratamiento con un proformador. En los que tienen alto riesgo se puede iniciar con un antirreabsortivo, en los que tienen riesgo bajo, calcio y vitamina D, medidas generales y controles posteriores. Esto es un gráfico un poco complejo de desarrollar, de exponer, de explicar, en cuanto a las recomendaciones del Colegio Australiano de Médicos Generales, en cuanto a recomendaciones restringidas para osteoporosis posmenopáusica y varones mayores de 50 años, en cuanto al tratamiento con antirreabsortivos o con proformadores, que es muy parecido a lo que acabamos de desarrollar hasta este momento. Si tenemos un T-score por debajo de menos 2,5, eso tiene indicación formal de un tratamiento con un fármaco activo, osteoactivo. Si tenemos fractura previa, lo mismo. Y si tenemos valores de FRAX en los que mayores a 3% para cadera o mayor a 20% para osteoporosis mayor, también tienen indicación de un agente osteoactivo. El Colegio Americano de Endocrinólogos Clínicos también desarrolló sus recomendaciones en cuanto al alto riesgo, al muy alto riesgo y alto riesgo, que prácticamente es lo mismo que acabamos de decir. El muy alto riesgo se recomienda iniciar con un agente anabólico como teriparatida, valoparatida o romosozumab. Se puede como opción indicar ácido zoledrónico o denosumab, y los pacientes con alto riesgo se puede indicar o iniciar con bifosfonato y con denosumab con seguimiento densitométrico cada año o 2 años. Estas son las guías entonces del Colegio Americano de Endocrinología Clínica, que para los pacientes de muy alto riesgo o con fractura previa, que en realidad son pacientes con muy alto riesgo y que entran en el periodo de los 2 años post fractura, de que se llama de fractura inminente, periodo de fractura inminente, en donde se recomienda iniciar con romosozumab, teriparatide, zoledrónico o avaloparatide, y como terapia alternativa se puede utilizar denosumab o un bifosfonato, determinando cada año la respuesta a la fractura y la respuesta por densidad mineral. Y en ese caso tenemos romosozumab durante 12 meses, denosumab como terapia continua con datos hasta ya 10 años, avaloparatide por hasta, o teriparatide hasta 2 meses, y ácido zoledrónico con inyecciones, como ustedes saben, anuales durante 3 años. ¿Cuál es el tratamiento más indicado para prevenir la fractura inminente? Este es un trabajo de un grupo de Bélgica. Lo que vamos a ver acá es que prácticamente todos los agentes están a la izquierda de la línea vertical, alendronato, denosumab, ivandronato y avaloparatida en cuanto a la fractura vertebral. Y para las fracturas no vertebrales tenemos que denosumab, avaloparatide, romosozumab, teriparatide, zoledrónico y risedronato han sido de utilidad, y alendronato también, menos, y en realidad para fractura de cadera no se recomienda la indicación de ivandronato.
Acá tenemos también lo que ocurre con la fractura de cadera particularmente, que es lo mismo que acabamos de señalar. Los agentes proformadores son útiles para prevenir la fractura de cadera, también lo es el ácido zoledrónico y el risedronato, el ivandronato y el denosumab, perdón, el alendronato y el denosumab, y el ivandronato demostró menor utilidad para la prevención de fractura de cadera, sobre todo por su acción a nivel del hueso cortical. Un dato particular cuando hablamos de osteoporosis por glucocorticoides, sabemos que los pacientes se pueden estratificar según el nivel de riesgo para corticoides, el nivel bajo, moderado o alto, según el valor de FRAX que podemos obtener. Si tenemos un valor de FRAX por debajo de 10, el riesgo de fractura es bajo, y en ese caso recomendamos calcio, vitamina D y seguimiento. Si el riesgo de fractura es moderado o alto, moderado es entre mayor de 10 y alto mayor de 20, vamos a recomendar la adición de un agente osteoactivo, que los que están aprobados son alendronato, risedronato, ácido zoledrónico, también denosumab y también el teriparatide. Los trabajos de registro de romosozumab en corticoide todavía no han sido realizados y estamos esperando alguna señal en ese sentido, porque nos parece muy interesante la posibilidad de utilizar un año de romosozumab en pacientes con glucocorticoides, pero no tenemos datos hasta la fecha. Volvemos a señalar a quién tratar. Dijimos, pacientes con test score por densitometría más negativo que menos 2,5 en columna y o fémur proximal, pacientes con fractura previa independientemente de la densidad mineral ósea, o pacientes con valor de FRAX para osteoporosis mayor de 20% o para fémur mayor de 3%. Cuando hablamos de pacientes con corticoides para riesgo bajo, mediano o alto, tenemos un valor de un coeficiente de ajuste según la dosis de corticoide, según la dosis de prednisona que estemos utilizando, hay que ajustar, ¿no es cierto?, como está en el gráfico, los valores que obtenemos de FRAX. Según la dosis de prednisona sea menor a 2,5, que es una dosis muy baja que en la práctica muy pocos toman, una dosis media entre 2,5 y 7,5 miligramos de prednisona o equivalente no requiere ajuste, y si tenemos una dosis mayor a 7,5 miligramos de prednisona, tenemos que hacer una multiplicación por 1,2 o por 1,15, según el caso. Tenemos que hay poblaciones especiales en el caso de corticoides. Para el caso de adultos mayores de 40 años, determinar el valor de FRAX y de densidad mineral, repetir la densidad mineral cada año o cada 2 años. Si se utiliza megadosis de corticoide, como puede ser la que se utiliza en trasplante de órganos, puede estar justificado en la densitometría a los 6 meses, y evaluar cada año o 2 años durante el tratamiento, particularmente los que tienen dosis elevada de corticoide, para saber si el tratamiento que estamos haciendo con el fármaco osteoactivo está siendo o no útil. Como medidas generales, siempre necesitamos optimizar la ingesta de calcio, particularmente con la dieta, mejor que con comprimidos, mantener niveles de vitamina D por encima de 30 nanogramos por mililitro, adaptar estilo de vida, evitar exceso de café, alcohol y tabaco, mantener niveles de vitamina D adecuados, como señalamos, y agregar, particularmente en hombres o en mujeres que no estén en edad fértil de la vida, un agente como los bifofonatos, que pueden ser orales o parenterales. Si tenemos fractura previa, teriparatide de entrada es muy recomendable, o denosumab, que también está aprobado por FDA para el tratamiento de la osteoporosis por corticoide. Y como última instancia, porque no está aprobado por FDA para el tratamiento de corticoide, el raloxifeno, pero realmente preferimos bifofonato, teriparatide o denosumab para el tratamiento. ¿A qué se va a considerar falla en el tratamiento en este tipo de enfermos, particularmente con corticoides? Si un paciente, luego del tratamiento, de iniciar el tratamiento, luego de 18 meses, pero un bifofonato oral, presenta una densidad mineral, una disminución significativa de la densidad mineral, entendiéndose por significativa mayor al 10% por año. Si tuvo una fractura nueva durante el tratamiento que está recibiendo, en ese caso se planteará el tratamiento con otra medicación como teriparatide o denosumab, o el bifofonato en lugar de oral parenteral, para el caso de que uno tenga duda de que el paciente sea adherente o no a la medicación.
Y una vez completado el tratamiento con bifosfonato, que generalmente son 5 años, si el paciente permanece en un riesgo moderado o alto, pensar en la adición de una droga osteoactiva como puede ser el teriparatide. Situaciones especiales son mujeres en edad fértil de la vida, donde está poco recomendado o no recomendado la utilización de bifosfonato porque siempre está la potencialidad que afecte el esqueleto de un feto o un embrión feto futuro, que pueda tener cierta consecuencia porque el bifosfonato se retiene en el esqueleto durante mucho tiempo, a pesar de que hay reportes de mujeres que se han embarazado y habían tomado bifosfonatos previamente, donde no ha habido anomalías mayores en los recién nacidos, pero de todas maneras no es algo recomendable. Lo mismo pasa con el teriparatide, que puede tener también objeción en ese sentido. Los pacientes con trasplantes de órganos, particularmente el trasplante renal, si bien los pacientes en trasplante renal, en cuanto a la función renal, denosumab no se excreta por vía renal, pero ha habido mayor reporte de infecciones en trasplantados renales, en el órgano trasplantado, en pacientes que recibieron denosumab. En pacientes en chicos entre 4 y 17 años, muy importante optimizar la ingesta de calcio y vitamina D, y en general se puede utilizar bifosfonato con cierto cuidado, pero en general se trata de no utilizar en el esqueleto en crecimiento drogas con efecto osteoactivo como los bifosfonatos. Y sí pensar en administrar una droga osteoactiva si tenemos una dosis de glucocorticoides mayor a 0.1 miligramos por kilo por más de 3 meses. Y en pacientes con altas dosis de corticoides, más de 30 miligramos de prednisona equivalente, o una dosis total mayor a 5 gramos de prednisona y mayores de 30 años, es mandatorio la utilización de un bifosfonato, ya sea parenteral oral y eventualmente de teriparatide, particularmente si tuvieron el antecedente de una fractura. Agradecimientos al doctor Janif Register, Ken Sack y Peter Eveling de Australia, Ken Sack de Alabama y Janif Register de Bélgica, por los aportes en este sentido y lo que hemos aprendido de ellos. Y recomendamos, bueno, Londres, el Congreso IOF-EXEO de Londres se hizo virtual, el Congreso de Berlín del 2022 va a ser presencial en marzo y suponemos que el del 2023 en Barcelona también lo será. 3 congresos de la IOF, International Osteoporosis Foundation, y EXEO, recomendamos su concurrencia porque son congresos de altísimo nivel internacional. Muchísimas gracias por su atención, un abrazo grande a los amigos del Ecuador. Gracias.